Les he estado hablando acerca de la envidia. Usted se recuerda, le decía que es un sentimiento que nos consume, es un sentimiento que no nos deja ver las habilidades de otros y mucho menos nos deja ver las debilidades de nosotros para poder aprender de las habilidades de los demás. Es un sentimiento que no nos deja poder ver las fortalezas de otros para que nosotros podamos aprender de esas fortalezas. La envidia es lo que nos hace ver las bendiciones de otros y no nuestras propias bendiciones. Yo quiero poder compartir esta palabra con ustedes. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso número 4, que dice así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Sabe cuándo van a empezar a tener envidia de usted? Cuando usted empieza a hacer las cosas con excelencia. Cuando alguien empieza a hacer las cosas con excelencia para Dios, empiezan a tener envidia de él. Cuando alguien hace las cosas con excelencia para Dios, despierta la envidia de los otros. Así que cuando una persona no hace nada, no pasa nada. ¿Sabe cuándo empiezan a criticar a una persona, a un cristiano, a un líder, a un pastor? Cuando no hace nada. ¿Sabe cuándo no critican a una iglesia? Cuando no hace nada. ¿Saben cuándo no se preocupa el diablo por un cristiano? Cuando no hace nada. Pero cuando se levanta un hombre, una mujer de Dios que empieza a hacer las cosas con excelencia para Dios, que empieza a servirle a Dios con excelencia, empieza a tener pasión por Dios, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a tener una relación con el Espíritu Santo, empieza a hacer las cosas para Dios de una manera tremenda, entonces el diablo lo comienza a ver. Se levanta el diablo contra él para destruirlo. Se levantan los brujos, se levantan los hechiceros, se levantan los enemigos de nosotros, se levantan los servidores del diablo, pero nada de eso podrá prosperar en contra de ti, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, porque ningún arma forjada ha sido todavía hecho en contra de ti, y reprenderás toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esta es la promesa para los siervos del Señor. ¿Y sabes por qué se levanta el diablo y los enemigos en contra de ti? Porque ven la excelencia de Dios en tu vida. Cuando uno hace las cosas con excelencia para Dios, se levanta la envidia de otros en contra de ti. Quiero que nosotros podamos ver hoy esta historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 2. Y dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Quiero que veamos el versículo número 4 de esta historia, que dice así: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua,
Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El primero que descendía al estanque. Repita conmigo, el primero que descendía. El primero que descendía. Y ahí podemos tener una enseñanza, que los que llegan tarde se pierden la bendición, que los que son lentos les llega tarde la bendición. Y sabe, hay muchas personas en la iglesia de Jesucristo que son lentas para orar, que son lentas para servirle a Dios, que son lentas para adorar a Dios, que son lentas en las cosas de Dios. Por eso tienen tarde la bendición de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para los violentos, para los que arrebatan la bendición. ¿Habrá aquí algún violento que hoy arrebate la bendición de Dios? ¿Habrá alguien aquí que le crea a Dios con todo su corazón? Porque el reino de los cielos es para los violentos, para los primeros, para los que lo arrebatan, no para los lentos. Porque para los lentos llega tarde la bendición. Y la otra cosa que nosotros podemos ver ahí, que es en el versículo número 7, dice así: le dice este hombre a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo que tienes que entender es que tú no puedes ir solo al lugar de los milagros. Tú tienes que ir con una persona que te acompañe para que pueda producirse el milagro en tu vida. ¿Sabe que nosotros siempre vamos a necesitar de otra persona? Es por eso que en el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso número 9 dice así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, ¿se calentarán mutuamente más? ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es por eso que Dios le dijo a Adán: te voy a hacer ayuda idónea, porque dos son mejor que uno. Por eso Jesús los envió a sus discípulos de 2 en 2. Es por eso que tú tienes una pareja ministerial, porque dice la palabra que 2 son mejor que uno. Y sabes algo, ya deja de verlo como una carga, sino empieza a verlo como una bendición de Dios, porque 2 tienen mejor paga que uno. Porque si uno se cayese, otro lo va a levantar. Si uno se debilitara, otro lo va a fortalecer en el momento en que ellos estén trabajando para Dios. Así que ya deja de ver los defectos de tu pareja y empieza a verlo como una bendición de Dios para la obra que Dios tiene para ustedes. Porque todos aquellos que quieren trabajar solos o quieren ser llaneros solitarios tienen poca paga, pero 2 tienen mejor paga que uno. Así que no sé cómo haya quedado los cambios que hicieron ahora en medio de lanzamiento en tu red, no sé con quién te haya tocado, pero sabes algo, ya deja de verlo con sus defectos, ya deja de verlo como lo que te está queriendo hacer el diablo que lo veas. Velo como una bendición de Dios, velo como aquella persona que va a estar en los momentos que tú necesites para orar por ti, para levantarte, para fortalecerte, para poder conquistar esa colonia que Dios te ha dado para que conquistes. Porque 2 son mejor que uno. En el verso número 5 dice así: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted se puede imaginar 38 años con una enfermedad. Y no solamente eso,
38 años regresando cada día al mismo lugar y viendo cómo Dios estaba sanando a otra persona y a él no. Viendo cómo Dios traía sanidad a esa persona, traía éxito y victoria de Dios a esa persona, y él seguía enfermo con ese fracaso en su vida. Pero sabe, ese hombre no permitió que su corazón se contaminase. Ese hombre tuvo la habilidad para no permitir que nada entrara a su corazón, para desviarlo de lo que Dios tenía para su vida. Él no permitió que ninguna palabra pudiera entrar para decirle: ¿por qué a él sí, por qué a ti no? ¿Por qué a él lo pusieron ahí, por qué a ti no? ¿Por qué a ti no te ha sanado y a él sí lo ha sanado? Él mantuvo su corazón correcto delante de Dios. Él no miró al hombre, no miró lo que estaba pasando a su alrededor, sino él tenía la mirada en Dios, tenía la mirada en el autor y consumador de la fe, porque él tenía la esperanza y creía que si Dios lo había podido hacer en otro hombre, Dios lo podía hacer con él, que había la esperanza de que Dios, lo que había empezado un día con él, Dios lo iba a terminar y Dios lo iba a sorprender, que solamente era poder esperar el momento exacto, el momento perfecto para que Dios lo pudiera hacer en su vida. Él mantuvo su corazón limpio de cualquier cosa que pudiera venir, de cualquier cosa que pudiera desviar su corazón fuera agradable delante de Dios. Aún lo que veía que otros sanaban, él permanecía firme, creyéndole a Dios que Dios lo iba a hacer con él. Ese hombre no permitió que entrara la envidia a su corazón. No permitió que él pudiera ver lo que estaba haciendo con otros. Y tú tienes que tener bien puesta la mirada en Dios, en ese Dios todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Y cuando tú veas a una persona que Dios lo bendiga, que Dios haga algo con él, alégrate y gózate por lo que está haciendo en su vida. Porque aún estés viniendo ahora y vengas en camión y otros tengan auto nuevo, gózate en medio de esto. Porque aún estés rentando casa y otros veas que Dios le está dando una casa nueva, gózate, alégrate por esto. Porque aún veas que a otro le está dando un negocio, gózate y alégrate en medio de esto. Gózate y alégrate por las bendiciones que Dios le da a otras personas. Que tu corazón no se llene de envidia por lo que Dios está haciendo con otros. Es por eso que gente empieza a criticar a la gente por lo que Dios está haciendo con ellos, por lo que Dios los está levantando. Y empiezan a criticarlo. Así como los fariseos, cuando veían a Jesús haciendo ahí milagros y cosas, señales, prodigios, decían: ese hombre por Belcebú saca a los demonios. Y así hay gente que critica de la unción, del poder. Pero cuando tú veas un hombre que está usado por Dios, debes gozarte por ello. Gózate y alégrate. Gózate y alégrate porque el sol sale para todos. Gózate y alégrate porque cuando tú te alegres por la bendición de otro, es porque tú ya estás preparado para recibir la bendición de Dios. Gózate y alégrate por la sobreabundancia de otros, porque cuando tú te alegras es que tú estás preparado para recibir la bendición. Gózate y alégrate cuando Dios promocione, ascienda a otra persona, porque tú le estás diciendo a Dios: yo ya estoy preparado para que me promociones y me asciendas a otro nivel de Dios. Gózate por lo que Dios hace por otros, porque así le demuestras a Dios que ya estás preparado para recibir la bendición que viene para tu vida. Gózate y alégrate por cada cosa que Dios haga en las otras personas.
Ya deja de ver lo que hacen uno. Ya deja de ver si al otro lo pusieron allá. ¿Sabes? Hónralo, porque en la medida que lo honras, le estás diciendo a Dios que ya estás preparado para que te honren. Gózate y alégrate por cada una de las cosas que Dios hace. Ya no veas lo que hace al de al lado, al que hace de enfrente, sino empieza a poder ver que hay una herencia propia, particular de Dios, que Dios va a hacer un día en tu vida. Ese hombre pudo haberse desanimado, pero no se desanimó. Le siguió creyendo a Dios con todo su corazón, siguiendo esperando cada día de su vida para recibir su milagro. Hay personas que cuando ven que Dios está haciendo algo con otras personas, o tienen una enfermedad y sana a otras, empiezan a preguntarse por qué a él y por qué a mí no. Y esto lo aprovecha el diablo para poderte traer pensamientos donde te diga: Dios no te ama. ¿Sabes por qué Dios no lo hace? Porque no te escucha, porque Dios no te ama. ¿Dónde está tu Dios? Pero ese hombre no dejó que esos pensamientos llegaran a su vida, a su corazón, sino permaneció firme, creyéndole a Dios que Dios lo iba a sanar un día. No permitió el desánimo, permaneció firme en su fe delante de Dios. Porque cuando tú permaneces firme creyéndole a Dios por algo que no ha sucedido, tú tienes una fe grande y Dios está desarrollando tu fe. Ese hombre, además de eso, Dios estaba formando paciencia de Dios para poder esperar, porque dice su palabra que pacientemente se heredan las promesas de Dios. Con paciencia vas a ver cómo Dios lo va a hacer. Ese hombre dijo: Dios lo hizo con él, Dios lo va a hacer conmigo. Va a llegar un día en que Dios lo va a hacer y voy a mantenerme firme en la fe. Pero pastor, ¿cómo sabe que ese hombre estaba firme en la fe? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, a pesar de que un día iba y no era sanado, él regresaba al otro día por su sanidad. Él volvía y regresaba al otro día y volvía de nueva cuenta hasta que Jesús se le apareció y le hizo el milagro. Él persistió. Él persistió. Él le creyó a Dios con todo su corazón. Y a pesar de que él no recibía su sanidad ese día, durante 38 años regresó sabiendo, con la esperanza: un día Dios lo va a hacer conmigo. Un día Dios me va a sorprender. Un día Dios va a venir y lo va a hacer conmigo. Y ese día llegó y Jesús lo sanó, porque él le creyó a Dios, porque él permaneció firme creyéndole a Dios con todo su corazón. Hay cosas que Dios te ha prometido. Hay cosas que un día Dios te habló a tu corazón. Hay cosas que un día recibiste una palabra y lloraste. ¿Por qué has dejado de creer en ellas? ¿Por qué has dejado de persistir por orar por tu familia? ¿Desde cuándo dejaste de orar por tus hijos? ¿Desde cuándo dejaste de orar por tu esposo? ¿Desde cuándo dejaste de creer que Dios podía cambiar a tu esposa? ¿Desde cuándo dejaste de creer que tú y tu casa le van a servir a Dios? ¿Desde cuándo dejaste de persistir y creerle con todo tu corazón de que Dios lo iba a hacer? Dios quiere que persistas. Dios quiere que le creas con todo tu corazón. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, hoy te pido perdón porque he dejado de orar, he dejado de persistir,
He dejado de creer en lo que un día me prometiste, en lo que un día me hablaste a mi corazón, en lo que un día, cuando yo estaba sentado, supe que era tu voz la que me hablaba. Perdóname porque he dejado de creer que tú lo vas a hacer. He dejado de orar por mi familia. He dejado de orar por ese negocio. He dejado de orar por mis hijos. He dejado de orar por lo que un día me hiciste creer en mi corazón. Pero hoy me levanto creyendo que tú lo puedes hacer. Hoy de nueva cuenta me levanto con fe para poder pelear y luchar por aquello que un día me prometiste que lo ibas a hacer. Y hoy renuevo mis fuerzas en Dios para que tú me sorprendas, porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Sabe? El problema de muchas personas y de muchos cristianos es que dejan de persistir en lo que un día Dios les dijo. Es que dejan de creer en la promesa que un día Dios les dio. En medio de las cosas que están pasando, atravesando, de las dificultades, problemas, situaciones financieras, abandonan las cosas. Dejan de servirle a Dios con todo su corazón. Dejan de ir al grupo de amistad. Dejan de venir a la iglesia. Dejan las cosas de Dios y dejan de creer en lo que un día Dios te dijo en tu corazón, sin darse cuenta que ese hombre volvía y volvía y volvía pensando que un día, un domingo, un día de grupo, algún día de oración, Dios lo iba a hacer con él. Y nunca dejó de llegar a su encuentro con Dios. Ese hombre persistió. Ese hombre le creyó a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la oración es poderosa. Jesús mismo nos los mostró. Fíjense como dice en el libro de Hechos capítulo 6 verso número 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, decía Pedro. En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Pedro había encontrado que la oración era poderosa, que perseverar en la oración abría los cielos a favor de ellos. La iglesia primitiva había encontrado la llave del éxito, que era perseverar, persistir en la oración, y con eso movían la mano de Dios en ese tiempo. Persiste en la oración, sigue creyéndole a Dios por lo que un día te dijo, para que tú puedas ver que se abran los cielos a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de todas las cosas que tú creas. Persiste creyéndole a Dios. Jesús nos los dijo, Jesús nos los mostró, que nosotros debemos perseverar en la oración, perseverar en el ayuno, perseverar en nuestra fe. Él fue ejemplo para nosotros. Él perseveró en no pecar hasta el último día y se presentó sin mancha y sin pecado delante del Padre. Él perseveró en dar su vida en la cruz del Calvario, para que hoy tú y yo tengamos salvación a través de ese sacrificio. Él perseveró
en ser obediente a lo que le había dicho su padre. Y así mismo tú tienes que ser un hombre, una mujer que perseveren, que le crean a Dios con todo su corazón. Así como un Bartimeo, que cuando supo que Jesús iba a pasar por esa ciudad, cuando él pasaba le dijo: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, sáname, sáname. Y Jesús lo volteó a ver y fue y lo sanó, porque Bartimeo era ciego. Tú tienes que ser como esa mujer sirofenicia que iba detrás de Jesús clamando, gritando y diciéndole: Jesús, Jesús, por favor, sana a mi hija, sana a mi hija. Y todos los discípulos ahí detrás de él: oye, Jesús, calla a esa mujer. Pero ella seguía clamando, ella seguía perseverando, ella seguía persistiendo: Jesús, Jesús, mi hija necesita un milagro. Y Jesús se volteó a ver y fue, y ese día hubo un milagro para la hija de esa mujer, por su persistencia, por creerle a Dios con todo su corazón. ¿Sabes? Se levantó un grupo de personas que empezaron a construir la Torre de Babel, que unánimes persistían en llegar al cielo, y por su persistencia Dios los miró a ver. Cuando uno persiste, uno puede ver como Dios lo voltea a ver. Cuando uno persiste, puede hacer que el oído de Dios se incline para escuchar tu clamor. Cuando uno persiste, puede mover la mano de Dios a su favor. Tú tienes que ser como esa mujer que fue y dijo: pero hubo un juez injusto que no se le concedió, pero ella persistió, y entonces el juez justo se lo concedió por su persistencia. Tú tienes que ser como ese hombre que dice la Biblia, que llegó a medianoche y empezó a tocar a su amigo a la puerta, y su amigo le contestó: hoy es medianoche, vete, no te voy a abrir. Pero él persistió, él siguió tocando la puerta hasta que ese hombre se levantó y le abrió la puerta al amigo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dijo: el que busca halla, el que toca las puertas se le va a abrir. Tienes que persistir hasta que Dios lo haga contigo. Persiste, persevera creyéndole a Dios, que un día vas a ver lo que Él te prometió, que lo que dijo un día sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Pero tienes que persistir. ¿Cuántos han dejado esa palabra que un día Dios les dio? ¿Cuántos han dejado ese sueño que un día Dios les dio? ¿Cuántos han dejado esa visión que un día Dios les dio? ¿Cuántos han dejado ese liderazgo que un día Dios les dio? Cuando Dios te dé algo, valóralo, cuídalo como lo más amado que tengas, porque lo que Dios te dio, yo no lo suelto, yo lo valoro y yo lo cuido. Persiste creyéndole a Dios, y vas a ver la mano poderosa del Señor. ¿Sabe? Que es hermoso cuando uno está en este lugar y mientras yo predico, el Espíritu de Dios te está predicando a ti aparte particularmente. Te está hablando de multiformes maneras y te está hablando específicamente a tu corazón. Así Dios lo está haciendo hoy contigo. Porque el que predica, cuando yo predico, es el Espíritu Santo en tu corazón. Porque Él sabe lo que necesitas. Por eso hay gente que dice: es que me lo está diciendo a mí, es que siento que es para mí. Claro que es para ti, porque Él sabe todo de ti. Él sabe lo que necesitas. Y si estás aquí, es porque Dios te quiere decir: persiste, créale a Dios con todo tu corazón. No dejas a media nada de lo que Dios te ha dado un día. Persiste hasta el último día de tu vida. Pero pastor, ¿cómo le voy a hacer? Hay veces que siento que no tengo fuerzas, siento que no puedo. Pues te voy a dar el ejemplo de un hombre que supo que era el poder de la oración.
En el libro de Santiago 5:17 habla de Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre como nosotros, débil, imperfecto. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que él le creyó a Dios. Él persistió, él perseveró, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él persistió. Tú tienes que persistir y creerle a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando yo veo a Jacob, cuando yo veo que él está peleando con el ángel de Jehová, cuando está ahí peleando, lo que a mí me impresiona, y lo importante no es que está peleando, porque cualquiera me empieza peleando al principio. Lo que a mí me sorprende es que él no lo suelta. Yo no lo suelto, yo no lo dejo hasta que Dios me bendiga. Yo no lo voy a soltar hasta que Dios lo haga conmigo. Yo no lo suelto. Yo no lo suelto hasta que Dios me cambie. Yo no lo suelto, yo no lo dejo, yo no lo dejo, no lo suelto hasta que mis ojos puedan ver, hasta que mis oídos puedan escuchar las palabras que quiero escuchar de Dios. Yo no lo dejo, yo no lo suelto hasta que vea la bendición de Dios. Jacob, dice la palabra, que peleó con el ángel, no lo soltó hasta que ya estaba rayando el sol. Ya estaba rayando, estaba saliendo el sol. Hay muchos que están ahora viendo oscuridad, pero si tú no lo sueltas, pronto está viniendo la luz de Dios para tu vida. Pronto está viniendo el amanecer de Dios para ti. Pronto vas a ver la gloria de Dios, pero no lo sueltes. Cuando yo veo a Jacob abrazándolo, ¿sabe? Yo veo que están abrazando un ángel. Y cuando tú ves abrazar un ángel, ¿sabes lo que tú estás abrazando? Estás abrazando la bendición, estás abrazando el llamado de Dios, estás abrazando la visión, estás abrazando el liderazgo. Y en la medida que tú lo abraces, ahí va a venir la bendición de Dios, porque no lo vas a soltar. Pero sabe, Dios ya está cansado de mandar ángeles, de mandar visiones, de mandar sueños, de mandar palabra, porque su pueblo solo lo recibe y lo suelta por cualquier cosa. Pero hoy se levanta una iglesia que decide no soltar las promesas de Dios. Yo no lo suelto, yo no lo suelto hasta que vea su bendición. Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo no lo voy a soltar. Yo hoy me levanto para creer que lo que Dios dijo un día, yo lo voy a creer con todo mi corazón. Venga a este lugar, porque Dios está aquí con nosotros. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosa. Es una iglesia que, si en ese tiempo un hombre con pasiones como nosotros, como Elías, decidió persistir, decidió perseverar, decidió orar fervientemente, hizo que se detuviese la lluvia, hizo que cayera fuego del cielo. Imagínense ahora que Jesús murió, pero resucitó, y el poder de la resurrección está con nosotros. El poder del Espíritu Santo, cuando se derramó, está con nosotros. Por eso Jesús dijo: mayores cosas haremos si le creemos a Dios, si perseveramos en Dios. Persiste en Dios. Persiste en Dios. Créele con todo tu corazón. Créele a Dios que un día te va a sorprender. No importa que no suceda un día, tú regresas como ese hombre y vuelves otra vez, y vuelves otra vez, y regresas otra vez creyendo. Y un día Jesús se va a aparecer para hacerte el milagro. Así que hoy, en medio de lo que estés pasando, hoy regreso. El Espíritu de Dios te ha recordado esa palabra, te ha recordado esa promesa, te ha hablado sobre lo que un día te entregó y lo soltaste.
Lo dejaste ir porque habían cosas, problemas, situaciones, o viste al hombre. Pero hoy te levantas diciendo: yo no lo suelto, porque yo no veo a un hombre, yo no sirvo a un hombre, yo le sirvo a Dios y yo no lo suelto. Yo no suelto lo que un día Dios me dio. Yo le voy a servir a Dios hasta el último día de mi vida, y voy a perseverar por esa visión, voy a perseverar por ese sueño, voy a perseverar y voy a cuidar lo que Dios me dio un día. Así que levanta tus manos en esta tarde y dile: Señor, en la noche oscura y el día malo,